Buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con el tema que estábamos estudiando de los sistemas mecánicos para propiciar la mezcla rápida eh, en sistemas de tratamiento de agua. Para el día de hoy vamos a abordar el cálculo de sistemas mecánicos de sección circular, los cuales pues son sistemas que se emplean en el caso en que nuestra primera opción, que es las cámaras de sección cuadrada patronadas, pues no resulten favorables en términos de que no chequeen las relaciones geométricas de las cámaras de sección cuadrada. Entonces tendríamos que estudiar otro tipo de mecanismos, otro tipo de sistemas para propiciar mezcla rápida, y en este caso las cámaras de sección circular. En esta imagen pues entonces tenemos la vista en perfil y la vista en planta de una cámara de sección circular. Recordemos que la principal dificultad de las cámaras de sección circular es que pues se ajustan a las condiciones, se ajustan a todas las condiciones de caudal que nosotros querramos tratar. Eh, pero precisamente el ajuste hace que tenga unos diámetros específicos, los cuales mandar a hacer su diseño en fábrica pues puede resultar muy costoso, ¿sí? Es como las tuberías, pues las fábricas tienen unos moldes específicos para unas tuberías de diámetros comerciales, ¿sí? 2 pulgadas, 4 pulgadas, 6 pulgadas. En este caso, pues tendrían que tener un molde específico para hacer una cámara del diámetro que se ajuste a nuestra necesidad, y eso pues puede resultar eventualmente muy costoso. Por eso es que las cámaras de sección circular pueden considerarse pues una opción, la última opción en caso de que las anteriores medidas para realizar la mezcla rápida pues no resulten viables desde el punto de vista técnico. Veamos entonces, en esta cámara de sección circular vamos a mirar aquí W, la nomenclatura representa la altura de la paleta y debe cumplir estas relaciones geométricas, son las que se deben cumplir. ¿Listo? W representa altura de la paleta, D minúscula representa el diámetro de la turbina, y la relación entre la altura de la paleta y el diámetro de la turbina debe ser de 1/5, ¿sí? H minúscula representa la profundidad desde el fondo de la cámara hasta el inicio, pues, de la turbina. La relación entre esa profundidad y el diámetro de la turbina debe ser entre el 0,75 y el 1,3. H mayúscula representa la profundidad efectiva de la lámina de agua dentro de la cámara. Recordemos que es diferente de la profundidad de la cámara, ¿no? La profundidad de la cámara incluiría el borde libre. En este caso solamente estamos hablando de la profundidad efectiva de la lámina de agua. D mayúscula representa el diámetro de la cámara. E representa el ancho del bafle. Este es el bafle o la cortina, ¿cierto? Que me evita la formación de vórtices, ¿sí? O me genera el rompimiento de vórtices en las cámaras. En la vista en planta, entonces tenemos que este es nuestro rotor, que tiene unas turbinas de largo B. B representa entonces la longitud de la turbina. Vamos a calcular entonces un sistema de mecánico para la mezcla rápida de sección circular.
Para un caudal de 416,67 litros por segundo, que es el caudal que veníamos trabajando para la sección cuadrada, tiempo de mezcla de 5 segundos, es un dato que resulta del estudio de tratabilidad. Vamos entonces a calcular el volumen del sistema. A partir de la ecuación volumétrica de caudal, despejamos y obtenemos que el volumen del sistema es 2,083 metros cúbicos. El gradiente de mezcla es un dato, en este caso de m segundos a la menos 1, lo obtenemos a partir de los estudios de tratabilidad, ¿sí? O como criterio teniendo en cuenta la norma. Vamos a proceder entonces al cálculo de la potencia introducida al agua. Esta potencia introducida al agua la vamos a calcular como el producto del gradiente de mezcla elevado al cuadrado. Ese gradiente está en segundos a la menos 1. Para nuestro caso es 1000 por mu, que representa la viscosidad dinámica a una temperatura, en este caso la temperatura del agua es de 20 grados centígrados, por B, que representa el volumen de la cámara, ¿cierto? El volumen efectivo del flujo dentro de la cámara, y en este caso es 2,083 metros cúbicos, por lo tanto nos da una potencia. Las unidades están para que las potencias nos den newton metro sobre segundo, una potencia de 2089,58 newton por metro sobre segundo. Bueno, procedemos al cálculo de la potencia requerida por el motor, pues que va a imprimir esa fuerza externa para propiciar la mezcla rápida. La potencia del motor se calcula como esa potencia introducida al agua sobre 0,8, que básicamente este es como un factor de seguridad para calcular la potencia requerida por el motor. ¿Listo? Esta potencia requerida en el motor está en newtons metros sobre segundo. Y para el caso del ejercicio nos da de 2611,98 newton metros sobre segundo o 3,55 caballos de vapor. Es importante que estos resultados los vayamos comparando con los obtenidos en el sistema mecánico de sección cuadrada y verifiquen que la diferencia es mínima entre los datos, o sea, las potencias requeridas por ambos sistemas son similares. Básicamente la diferencia entre los dos sistemas solamente está asociada al tipo de sección cuadrada, en este caso circular. Procedemos al cálculo del diámetro que va a tener la cámara. Decimos que el volumen es igual al área superficial por la profundidad útil. Para la sección circular, entonces decimos que el área superficial es pi r cuadrado o pi diámetro al cuadrado sobre 4 por la profundidad útil. Esta es nuestra ecuación. Entonces, yo puedo tomar pues dos caminos. Si digo que puedo asumir que h, que la profundidad útil es igual al diámetro, en ese caso pues la ecuación toma esta forma: pi diámetro al cubo sobre 4, despejando el diámetro, nos daría que tenemos un diámetro de 1,384 metros para ese caudal. Alternativamente, nosotros, si no queremos asumir que la profundidad útil sea igual al diámetro, alternativamente podríamos asumir una altura y reemplazarla aquí directamente en esta ecuación, asumir una altura y despejar el valor del diámetro, ¿sí? Es otra forma de calcular el diámetro de la cámara asumiendo el valor de h. Finalmente, pues al final tenemos que verificar
que se cumplan todas las relaciones, tanto para caudal futuro como caudal actual. Bueno, entonces calculamos el diámetro de la cámara equivalente a 1,384 metros, pero eso lo hicimos tomando esta opción donde a profundidad útil es igual al diámetro de la cámara. Siguiente punto, cálculo de la altura efectiva de la lámina de agua. Aquí les coloco altura de la cámara, pero es porque así de pronto en algún tipo de literatura ustedes encuentren que sea altura de la cámara, pero hay que hacer la corrección, que es la profundidad útil, y corresponde a la profundidad normal de la lámina de agua. Entonces, si nosotros asumimos en el anterior cálculo, pues que h era igual al diámetro, pues entonces nuestra altura será igual a 1,384 metros, ¿sí? Equivalente al valor del diámetro. Si nosotros tomamos el otro camino, pues entonces hubiese sido el valor que nosotros asumimos de la altura de la cámara. Siguiente paso, cálculo del diámetro de la turbina, ese D minúscula. Para calcular el diámetro de la turbina, entonces vamos a utilizar la siguiente relación que me dice que el diámetro de la cámara, diámetro de la turbina es igual a 3. Despejamos diámetro de la turbina y entonces, según los cálculos, me dice que ese diámetro de la turbina es equivalente a 0,461 metros o 46,1 centímetros como diámetro de la turbina. Siguiente paso, cálculo de la velocidad de rotación. Entonces, esa velocidad de rotación es N sub R. Se calcula como la potencia del motor sobre K. K representa el número de potencia que depende del tipo de turbina que nosotros vamos a trabajar. Entonces, veamos diferentes valores de K dependiendo del tipo de turbina. Entonces, esta tabla muestra los valores de K para impulsores. Tenemos impulsores tipo hélice. Ya habíamos dicho, miren el valor de K que adoptan las hélices en comparación con los valores de K o el número de potencia que pueda arrojarnos las turbinas. Entonces, son mucho más, generan mucha mayor potencia pues las turbinas, por eso es que elegimos las turbinas. De aquí pues usted va a adoptar cualquier valor de K, dependiendo de lo que el mercado le ofrezca, ¿sí? Entonces usted tendría que mirar las especificaciones del tipo de turbinas que usted considere pues más pertinente para su sistema mecánico de mezcla rápida, el que le genere la mayor eficiencia. En este caso pues vamos a adoptar la turbina con mayor número de potencia, en este caso 6K igual a 6.3, una turbina de 6 paletas planas. Y adoptamos este valor de K, 6.3. Rho que representa la densidad del agua en kilogramos metro cúbico, D minúscula que representa el diámetro de la turbina elevado a la 5 y todo esto elevado a la 1/3. Para este caso nos da un valor de velocidad de rotación de 2,708 revoluciones por segundo. Las unidades están para que este N sub R me den revoluciones por segundo. 2,708. Si pasamos eso a revoluciones por minuto, solamente para comparar con las revoluciones que nos dan nuestro sistema de sección cuadrada, aquí tendríamos 162,475 revoluciones por minuto. Recuerden que nuestro sistema de sección cuadrada, nuestro motor nos da
una velocidad de 150 revoluciones por minuto. Luego entonces son sistemas similares. Vamos a calcular la altura de la paleta. La altura de la paleta, entonces, conservando esta relación geométrica de altura de la paleta a diámetro de turbina equivalente a 1/5, despejando nos da que la altura de la paleta es 0,0923 metros o 9,23 centímetros. La altura de la paleta en nuestro sistema de sección cuadrada eran de 10 centímetros aproximadamente, en este caso 9,23 centímetros, para que podamos comparar los datos. Largo de paleta. Entonces, el largo de paleta al diámetro de turbina es igual a 1/4. Son relaciones geométricas ya establecidas que se deben cumplir. En este caso, el largo de paleta nos da 0,1154 metros. O 11,54 centímetros. En el otro caso, en el sistema de sección cuadrada, nos daba 12,5 centímetros. Luego son sistemas muy similares. Altura libre de fondo. Entonces, para calcular la altura libre del fondo, desde el fondo del sistema hasta el inicio de la turbina, esa altura libre se debe asumir, bueno, primero debemos asumir un valor en el rango de esta relación geométrica, entre 0,75 y 1,3. Podemos adoptar cualquiera de esos valores siempre y cuando al final cuando hagamos los chequeos, pues se verifiquen los chequeos. En este caso yo pues voy a asumir en términos prácticos que H sub FAD es igual a 1, ¿sí? Es igual a 1, que está en este rango de 0,75 a 1,3. En esas circunstancias, entonces la profundidad o la altura libre del fondo sería equivalente al diámetro de la turbina. Luego, entonces, la altura libre del fondo sería igual a 0,461 metros. Siguiente paso, cálculo del ancho del deflector. Entonces, vamos a cumplir esta relación geométrica, el ancho del deflector. Recordemos que los deflectores son también conocidos como tabiques o bafles que permiten romper los vórtices que se generan en el centro de la cámara asociado a la mezcla. Y por eso entonces me evita la formación de zonas muertas en torno a al interior de ese vórtice. El ancho del deflector debe cumplir una relación al diámetro de la cámara de 1/10. En otras palabras, pues que el ancho del deflector va a ser un 10% del diámetro de la cámara. En esas circunstancias, tenemos entonces que el ancho del deflector es igual a 0,138 metros. Recordemos que los deflectores son de tabiques de sección cuadrada. Luego va a tener el mismo largo y el mismo ancho. Y finalmente vamos a hacer el chequeo de la relación de la profundidad útil al diámetro de la turbina. Se debe cumplir que esté en el rango entre 2,7 y 3,9. Realizando nuestros cálculos con una profundidad de 1,384 metros y un diámetro de turbina de 0,461 metros, nos da una relación HD igual a 3, lo cual me indica que está en el rango y este sistema pues queda completamente pues calculado o diseñado
para las condiciones de caudal de 416,67 litros por segundo con un motor de potencia 3,55 caballos de vapor. Y las especificaciones geométricas que ya acabamos de calcular.